un tema del concepto Dios, ¿sí? Los conceptos que nosotros tenemos difieren muchas de muchas posiciones. Tenemos conceptos muy que nos unen al judaísmo y nos aparta muchísimo del cristianismo, ¿sí? Estamos leyendo, llegamos más o menos hasta el año 1900. Dice entonces, yo quiero que busquemos rápidamente estos conceptos. Ustedes saben que averiguar cosas. Estamos diciendo que nuestra nación se va en la parte de Arabia. Hay una parte de Arabia, hay unos asentamientos judíos que cogen hacia el exilio, hacia lejos. Y cuando viene el imperio musulmán, entonces une a los judíos y une al cristianismo, y de ahí sale gran parte de su filosofía llamada los musulmanes, ¿cierto? Que dije que los musulmanes tienen que ver mucho con las vírgenes, con la Virgen, por ejemplo, de Fátima. Y ellos reciben una revelación por una parte de la Virgen, como siempre reciben visiones. Yo, al ejemplo, en el grupo, le pedí al Creador que nunca me avise a mí, porque nosotros somos calentones. Yo le dije siempre darle las visiones a los que vienen. Cualquier tipo de visión o sueño con respecto al grupo, ¿sí? Porque uno recibe una visión y uno, pues obviamente, ¿qué tal que me presente por ahí un ángel vestido de judío y me diga usted es judío? Y yo buscando eso, me la creo, ¿sí o no? Digo, pesado. Entonces, nuestra nación queda más o menos dispersa, entra el imperio musulmán y nos sirve que entren los musulmanes, porque los musulmanes empiezan a manejar billete, a manejar idioma, a manejar cultura, y eso en cierta forma, entre comillas, le sirve al pueblo. ¿Para qué? Para que se transmita algo que estaba muy aislado, y es que las comunidades que están lejanas no tengan acceso, gracias al Eterno que existe esto, pero llevar una enseñanza sobre la noche de Pesaj, el Seder de Pesaj, el orden de Pesaj. ¿Qué se hace en la noche de Pesaj? Las comunidades que están muy lejanas en la parte superior, pues puede ser complicado. Entonces, debido a que no hay fronteras, la comunicación puede llegar mucho más sencillo, mucho más fácil, ¿sí? Eso es algo de lo que montó también la Comunidad Económica Europea, que es quitar las paredes y dejar todo plano, ¿cierto? Entonces eso hacía también que los costos bajaran muchísimo, los costos de mercancía, de pasar, por ejemplo, de Francia a Italia, por decir algo, de Francia a España, pues van a bajar, porque ya no existía ese paso, que es un dineral que cobran los estados. Entonces, de cierta forma le sirve a nuestra nación, y aparecen los gabonitas, ¿cierto? Los gabonitas, que son una especie como de papas, son tipos duros que entran en la Torá, y hay un gabonita que es muy fuerte. Yo les di el nombre, ¿se acuerdan? El nombre, pero sé que les di un nombre, un gabonita, uno de los primeros gabonitas, que además empiezan una enseñanza muy fuerte desde el punto de vista lo busco, él ve que hay una decadencia obviamente en nuestro pueblo, y hay una decadencia sobre todo desde el nivel interpretativo, ¿sí? Se llama Saía, S.A. no, que no, por favor, S.A. yo le he dado ese nombre, Saadía. Sí, ese. ¿De Caraíta? No. ¿De la niña de Caraíta? ¿Él dice que sea la Caraíta? No. Al contrario. Sí, y ese hombre predicó, enseñaba filosofía. Entonces, aparece este hombre, ¿ya lo notaron? Correcto, aparece este man y él dice, miren, chinos, dentro de la cultura musulmana se produce una riqueza, y una riqueza de estudio, y una riqueza de plata, ¿sí? Y una riqueza de conocimiento. Y ustedes jóvenes, y yo le pedí al Creador muchas veces que nos ayudara, ¿cierto? Porque vamos a hacer esto, no vamos a hacer. A ustedes hoy tienen más cerca a las cosas intelectuales debido a la tecnología. En mi época no, en mi época tocaba hacer cola en el examen de la naranja. O sea que la capacidad de conocimiento en ustedes es mucho más altísima, y ni compararla a mi mamita.
Tener un profesor, ese siquiera era un milagro, ¿cierto? Nosotros vivimos en un trance y ustedes van muy adelantados. Por lo tanto, ustedes sí que son, digamos así, pioneros o son punta de lanza para, ¿qué cosa? La cuestión que necesita nuestra emuná, nuestra fe, y que es conocimiento, entendimiento y sabiduría. ¿Sí? Por eso, la necesidad y por eso la capacidad que ustedes lean mucho, investiguen mucho, busquen mucho, aparte de la escritura, aparte de la Torá, ¿cierto? Lean y contextualicen mucho cómo se movió nuestra nación, no el catolicismo. ¿Sí? De por sí el catolicismo quedó trancado teniendo pensadores muy buenos. Por ejemplo, San Agustín era un muy buen pensador. Sí, o sea, me le quito. El tipo tenía cosas re interesantísimas. ¿Y Pona quién es? ¿Cómo que por ahí yo leí? ¿San Agustín de Hipona? ¿Es el mismo? Sí. ¿Cuál es ese? ¿San Agustín? Sí, ¿Es el mismo? sí, ¿no? Yo leí una vez, me pasaron a mí un compendio como de filosofía del hombre y me tramó mucho. Y ese man tiene cosas que tienen. Y hay unas cosas que maneja el catolicismo del año del siglo X. ¿Sí? Los arrianos. Búscalos aquí. Los arrianos en el siglo X tienen algo muy parecido a nuestros hermanos judíos. No, los arrianos son del siglo III. ¿O quiénes son del siglo X? ¿No son arrianos? Dice arrianos, es una creencia cristiana no trinitaria Esa. que afirma que Jesucristo fue creado por el Padre y está subordinado a él. Las enseñanzas arrianas son mayormente del año 250 al año 335, es decir, el siglo III. Dice, nacieron a partir de un presbítero de Alejandría que se oponía a las llamadas creencias ortodoxas o trinitarias. Eso. Miren que nacieron unos manos, no se mandan como católicos, ¿sí o no? Eso sí. De manera paralelo. Y él dijo, yo no creo en la Trinidad. Sí, arriano. Yo leí algo también hace mucho tiempo sobre el tipo y dije, vea pues, yo no sabía que los católicos desde antes ya tenían su protestante. Más que protestaban en contra de eso. Man decía, yo no estoy de acuerdo con lo que está montando Constantino. ¿Sí? Y digo, ¿cómo se llamaba el tipo? Arrio de Alejandría. Y él dice, yo no estoy de acuerdo, siglo III, siglo IV, yo no estoy de acuerdo con la Trinidad. Y entonces él tiene muchas cosillas, ¿con quién? Con nuestros hermanos hermanos judíos, ¿sí? Y en el siglo, cuando se une esto del imperio de los musulmanes, este señor, Saadi, ¿qué se llama? Sadia, él ve que nuestra nación se ha quedado en la interpretación. Sí, se ha quedado en la interpretación. Entonces, cuando nuestro pueblo pasa por esa crisis en el 800, en el 900, y no hay pensamiento, el problema de nosotros es el pensamiento. No hay interpretación, no hay forma de meternos en la Torah. Entonces, debido a que un ángel de los musulmanes, pues obviamente aparece este señor, que es Sadia, y él hace una obra, escríbanla ahí para que algún día la consulten, por favor. Se llama Libro de las Creencias y las Opiniones. Y ahí va, él empieza, y supongo yo que Maimónides, pues eso no lo he mirado yo, el Rambam, ¿sí? Cogen mucho del conocimiento de él, porque él empieza a desglosar a Dios, o sea, mostrar a Dios. Él empieza a ver que, dado la dispersión y que no hay mucho acceso a libros y acceso al Talmud y tal, entonces dicen, vamos a escribir esto, y él les empieza a decir, miren, empecemos a hablar quién es Dios, empecemos a hablar qué es el alma, empecemos a hablar qué es el espíritu, empecemos a hablar de qué se trata la estructura interna del ser humano. Y ese libro que yo les estoy diciendo, pues que yo les dije que se llama El libro de las opiniones y las creencias. Correcto, tal cual. En ese libro encuentran cosas sobre la naturaleza divina, sobre la creación y quién es el hombre, más o menos por ahí habla el hombre. Luego, después de eso, el Imperio Romano, debido a la violencia que se genera, grupos de nosotros empiezan a dedicarse hacia las partes más donde menos haya como muerte, y esas partes tienen que ver con las costas de Galicia, en España. Sí, entonces se van alejando por la violencia. Haga de cuenta que hacen lo que los de
Aquí pasó con los campesinos que todos resultaron aquí, ¿sí o no? Y Uribe resultó allá. Entonces ellos resultaron aquí huyendo de la violencia. Entonces nuestros hermanos de Judí empiezan a hacer asentamientos en la parte de lo que llamamos nosotros España, ¿sí? Y esa sí era la tarea, que ustedes deben averiguar que eran los sefarditas. ¿Dónde nacieron? ¿Dónde creen que nacieron? Se ubicaron separadas en una de las cordilleras del sur de España, que incluso también en las escrituras dicen que ellos heredarían Sefarad o habitarían en Sefarad. Y pues por esa razón, por el lugar, se les dice sefardita. 1, 2. Pues que son como muy tradicionalistas, conservan mucho la práctica de la tradición, pero pues según su contexto. ¿Quiénes hicieron que se hicieran? Bueno, eso se hizo, pero también por unos, los visigodos. ¿Quiénes son los visigodos? Una tribu de franceses, Y esos manes a quiénes respondían, los alemanes, unos tribus que también están en Alemania. anglosajones, Y habían otros lobos que llamaban de otro nombre. visigodos, vándalos, los godos. Los bárbaros. ¿No hay que llaman bárbaros? No, lo que pasa es que bárbaro es el nombre que se le da a todas esas tribus, porque no tienen un país de procedencia ni lugar, sino son nómadas. No. Sí. Visigodos, vándalos, godos, astrogodos, los anglosajones, bueno, hay muchos. Los vikingos también podrían entrar ahí, porque los vikingos también estuvieron en España. Una parte donde, o sea, realmente los sefarditas se ubicaron en una parte llamada Andalucía. Y en Andalucía estaban también los musulmanes. Sí. Entonces, hubo una época de España donde en España los musulmanes y los judíos estuvieron dominados por un rey vikingo. O sea, es como un escenario muy... Es como si aquí en Colombia nos gobernara un boliviano y también estuvieran aquí los venezolanos. Algo así, totalmente ilógico. Pero se llama así, Andalucía. Entonces nuestro pueblo, nuestros hermanos judíos se hacen asentamientos ¿en dónde? En España. Busquemos bien quiénes son los visigodos, veamos. Y busquemos bien quiénes son los otros, ¿Cuáles son los otros? los que tú dices, los bárbaros. Dice pueblo visigodo. Esos manes buscan algo, el movimiento de ellos marcan el pueblo judío algo trascendental. Dice, es una rama de los pueblos godos, que a su vez pertenecen a los pueblos germánicos orientales. Los visigodos surgieron de grupos góticos anteriores, posiblemente de los tervingios, que habían invadido el Imperio Romano en el 376. Se han apoderado de Adrianópolis. Los visigodos invadieron la península itálica bajo el mando de Alarico I. Dice, durante el siglo III los pueblos godos, greutungos y tervingios efectuaron incursiones contra el Imperio Romano, atacando las ciudades de Moesia y Tracia, en el Mar Negro, en las islas del Egeo, en Éfeso, en Atenas y otros puntos. Así es eso. Vale. Entonces, ¿qué era entonces para ese entonces España? ¿Qué practicaban los españoles? ¿Qué tipo de fe? ¿Qué siglo? 11. Siglo X, siglo XI, siglo XII. Catolicismo. El catolicismo. Nuestras tribus, nuestros asentamientos empiezan a moverse en esas zonas, que ahí es donde hay menos violencia. De por sí se produce que, y me encontraron unos datos, que una de las cosas que hay por antecitos del Señor que yo les decía ahorita, se produce un Talmud escrito totalmente en el idioma de los musulmanes. Farsi. Rollos escritos basados en eso. Y dije, ¿cómo es posible que se escriba? O la lengua, ¿qué ha pasado con nuestro hebreo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se transmitía en hebreo? Sino que se estaba transmitiendo en el idioma de los musulmanes. ¿Sí? Entonces, ellos se empiezan a alojar en la parte de ¿dónde? De España, a raíz de estos visigodos, la violencia que hay. Y empieza entonces a producirse en una nación que es totalmente católica, a producirse la emancipación de quién, una inclusión de quién, de los sefarditas, de los llamados sefarditas, de los judíos que llegan a esa zona. Entonces, en el siglo XI y en el siglo XII, los reinos cristianos toleraron a los judíos que eran pues, portadores de una cultura árabe, ¿sí? Superior por su dominio en el idioma y fuerte asimilación.
a partir del año, miren, a partir del año 1250 más o menos por esa época, el reino de Granada quedó en manos de los musulmanes. En la España cristiana los judíos se convirtieron en ¿qué cosa? En intermediarios entre las dos culturas. Y es sencillo, porque cuando usted coloniza una zona a fuerza, a las patadas, ¿sí? Que está siendo colonizado por los musulmanes, usted va pasando y usted ve que dejan esas estaciones, que dejan esas zonas, como unos pequeños ¿qué? Soldados. Esos soldados eran judíos. O sea, ellos tomaron, haga de cuenta que yo voy a colonizar Melgar, ¿cierto? Con mi creencia. Vamos a nombrar que yo llego y meto esa creencia. Cuando dejo allá, como yo no tengo un número bastante para dejar en esa ciudad sitiada, ¿qué hago? Tomo a doña Claudia, a doña Gonzalo, a Fernando y tal, y les digo, venga, ustedes, como esto ya pertenece a nosotros, necesito que ustedes se queden aquí. ¿En qué cosa? Empoderados de acá. Yo a ustedes les voy a dar, digamos así, cierta capacidad. Les voy a dar cierto respaldo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese imperio, ¿cierto?, deja judíos tomando la zona de España como el intermedio entre los musulmanes y los católicos, y queda el judaísmo metido ahí, en la parte de España. Se convirtieron entonces entre dos culturas. Toda la sabiduría del mundo clásico que se ha perdido en Occidente con motivo de las invasiones bárbaras se tradujo del árabe al latín y posteriormente al castellano bajo la dirección de un tipo por ahí que le llamaban es que el sabio no sé qué. Muchos de los colaboradores eran judíos, esos también sirvieron de administradores, recolectores de impuestos. Hay algo extraño en todo este movimiento, y es que en los imperios los judíos siempre han jugado un papel especial, incluyendo este imperio que tiene ahorita, ¿cierto? Que es el imperio de los Estados Unidos. Eso no es un cuento mamerto, no es verdad, ¿sí? ¿Y quién sostiene la economía de los Estados Unidos? Realmente, los judíos. En esa época, ¿quién sostenía lo mismo? La cuestión de España. En España, en el imperio, que vienen los árabes, ¿colocan a quién? A judíos. En la época de Faraón, ¿quiénes eran también eran supervisores? ¿Quiénes han colocado supervisores? Judíos, hebreos. Entonces algo por una forma misteriosa acabó de ocurrir. En los imperios ha dejado judíos, pues no digo misteriosamente porque es una forma de preservarlos, ¿sí? Pero digamos que esa parte tiene que ver con la promesa de que hicieran benditas todas las naciones. También, sí, claro. Y ese era el gran, bueno, siempre la pregunta por qué el judaísmo y la gente le tiene bronca al judío es por eso. La gente no sabe de dónde, oigan, la gente no sabe de dónde le tiene bronca al judío. Pero se la tiene. Pero se la tiene. Sí, me comprobó. Sí, y le dice, judíos, eso tratan de todo. Son tramposos, son ladrones. Sí, son matones. Son ¿cierto? malos. Y así como dijeron que digan, que los judíos no sé qué, en los asentamientos, no sé qué, eso no tiene presentación. La gente, ellos están repitiendo lo que vienen después. ¿Sí? Obviamente, pues como todo, tiene que haber judíos también que eran, y tienen que ser fregados, ¿entiendes? Así como nosotros, igual, el mismo cuento. Entonces, ahí pues esa, como una especie de unión de filosofías y unión de creencias. ¿Sí? Las comunidades judías en la península nunca se recuperaron por completo. Otra consecuencia de esta revuelta antijudía fue el surgimiento de los conversos o cristianos nuevos, una nueva clase social. ¿Sí? La imposibilidad de separar a este nuevo grupo de conversos, aquellos que no se han convertido, llevó a los reyes católicos a establecer la Inquisición, institución dedicada a la supresión de la herejía en el seno de la Iglesia Católica. La Inquisición como tal tenía una autoridad sobre los judíos que no se han convertido. Finalmente, la imposibilidad de separar los dos grupos hizo que los reyes católicos emitieran en marzo de 1492 el edicto de expulsión de los judíos, poniendo el fin de esta manera a 1500 años de presencia judía en la península ibérica. Entonces, ¿qué ocurre? Que el catolicismo mira que los judíos se están uniendo a eso, entonces o usted se convierte o le cortamos el cabello, ¿sí o no? Entonces ellos ven que no se están antes como fusionando más, y él dice que toca hacerte aquí, expulsarlos. ¿Y cuándo los expulsan? 1492. En 1492. Con Cristóbal Colón. Que juega un papel esencial. Dice que Colón sus orígenes eran nuevamente judíos, ¿no?
Entonces, dada esa expulsión, ¿cómo le llamaban a los judíos en la península ibérica? Los judíos, ¿Cómo lo llamaban? marranos. Marranos. ¿Los llamaban así? Marranos. Los llamaban marranos. Y ellos son expulsados entonces de la península ibérica. Y ese es el gran movimiento sefardí. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? Eso está en el año 1500. ¿Qué más? 1400, 1300, por ahí todo lo que ocurre. Entonces, recopilemos. Son grupos que se asientan en la península después de una gran violencia. Ellos ven que en el área portuaria no hay tanta violencia, se van a esos núcleos, ¿cierto? Luego viene el imperio, coloniza esa zona y dejan judíos al mando. Esos judíos al mando empiezan a intrometerse con gente de creencia católica, se unen, se fusionan, son muy puestos, pero el imperio romano dice eso no puede pasar, ¿cierto? ¿Y qué hace? Expulsa a los judíos, a los yehudín de la península ibérica. ¿Sí? Y pues de ahí se les llama como sefarditas. ¿Qué más estudiaron sobre los sefarditas? ¿Qué más encontraron? Que tiene su idioma propio. ¿Cómo se llama? Sí, Ladino. el ladino y el de los casídicos, ¿no? Sí. Es De el los- chiris, ¿no? de las que naciste. De la ciudad es el chinis. El de las que nací es El chinis, sí. ¿Y el de los sefardíes? Es ladino. El ladino. Una mezcla del castellano con el hebreo, muy raro, no me gusta. Hay canciones de ese y todo en YouTube, de Ladino. Hartas canciones. Y todas son como muy españolas. El ritmo es muy español. Ladino. Ladino. Pero ya esa la considera como un idioma muerto también. Sí. Bueno, dentro de esa expulsión, entonces los sefardíes aparecen por aquí en América. Se cree que en el año 1600 aparecen las comunidades sefarditas en los Estados Unidos. Hoy estamos hablando por la con Sergio, por ejemplo, la injerencia tan fuerte que tenían las sinagogas sobre Napoleón. ¿Sí? Napoleón, o sea, los judíos veían a Napoleón como Ciro. Los de, pues obviamente las sinagogas establecidas en Francia. ¿Sí? Y hacían un rito completo prácticamente cuando llegaba Napoleón. Ellos consideraban que Napoleón era el gran Mesías. Lo consideraron, llegaron a considerar, los judíos llegaron a considerar a él Mesías. ¿Sí? Entonces, los sefarditas son expulsados de España. De España se tienen que mover hacia un lado. Dentro de eso está obviamente lo que estábamos hablando de Colón. Y empiezan los primeros asentamientos sefardíes en los Estados Unidos, que es en el año 1600, más o menos. En el año 1600 empiezan el desembarco, donde se empiezan a anidar nuevamente los judíos. La diferencia entre el judaísmo y nosotros es que ellos siempre, por su cuestión cultural, es muy fácil unirse. Nosotros al contrario, es muy fácil desunirnos. ¿Sí? Ellos por su calidad, por su historia, por su cultura, por su Shabbat, por su Pesach, por sus años, pues se unen. Entonces en cualquier sitio que llegan pues van montando comunidades. ¿Sí? Una comunidad, llamarían eso de otro nombre, guetos. Y en Nueva York se establecen ellos, en el año 1600. Los primeros guetos nacen en Francia, ¿no? Sí, debe ser. Y llegan unos sefardíes a Nueva York, venidos de Holanda, en el año 1650. Se cree que sea por esa época que aparecen los primeros núcleos sefarditas en América, en el año 1600, venidos de Holanda, porque ellos estaban siendo, pues se movieron hacia esa zona, ya les dije, perseguidos, ¿no es cierto?, por el Imperio Romano. Entonces se mueven hacia allá y de Holanda, de Ámsterdam, pasan a Nueva York. Crean una comunidad que se llama, estoy buscando el nombre que se lo confundí, se llama Cheari. Ahí tengo un bichito de esos. Esta es la primera comunidad sefardí.
en Nueva York. ¿Sí? Se llama así, Shearit. ¿Qué significa? Realmente no sé. No sabría decir cuál es el sentido, o sea, la palabra hebrea como tal. ¿Qué O significa? sea, esos sefardíes en Estados Unidos se llamaron Chiavi. Sí, Shearit. O sea, como montaron una sinagoga. El número se cree que eran entre 20 y 30 personas. Y montaron la primera comunidad y se llama la comunidad Shearit. Ahí nacen los sefardíes en los Estados Unidos. Kol Shearit. Tal cual. Dice que empezaron su asentamiento en Filadelfia, Lancaster, Charleston en 1654 y sobrevivieron aproximadamente hasta 1825. ¿Y qué más hicieron ellos? Pero no hablan en las estudiantes lo que dice el Entonces, volvemos a ir, voy cada rato retrocediendo, ¿no? Y es, nuestros hermanos judíos son expulsados de España, ellos se mueven debido a la persecución que sufren. Se mueven hacia las partes que están alrededor, unos llegan a Holanda, esos de Holanda son los primeros que llegan a Estados Unidos. Allá se les llama, es una unión entre portugueses, judíos que estaban en Portugal y judíos que estaban exclusivamente en España. Entre los dos se mueven hacia Holanda y de Holanda unas comunidades llegan entonces a los Estados Unidos. A esa comunidad que llega a los Estados Unidos se le llama esta comunidad, los Shearit, que es una comunidad sefardí. ¿Qué más dijiste? Leo Pedro de los Shearit. Dice, fue la única congregación judía en Nueva York desde 1654 hasta Pero 1825. chico, despacio, papá. Fue la única. Dice, fue la única congregación judía en Nueva York desde 1654 hasta 1825, habiendo sido fundada por judíos de origen brasilero, español y portugués. El gobernador Peter Stuyvesant, conocido por su perspectiva antisemita, inicialmente les había negado a los judíos el derecho a rezar en reuniones públicas. Los judíos pelearon por sus derechos y ganaron el permiso. Hoy en día, Shearit Israel ocupa una gran estructura en la calle 70 y Central Park West. Hoy en día. O sea, hasta 1800, ¿qué fue lo que desapareció? No, que 1825, hasta 1825 fue la única. O sea, después de 1825 se fundaron más. Sino que el enunciado acá arriba decía otra cosa, atrás decía otra cosa. Por eso aclaran las cosas. Léelo otra vez, por favor. Dice, Escuchen bien. Shearit Israel fue la única congregación judía en Nueva York desde 1654 hasta 1825, habiendo sido fundada por judíos de origen brasilero, español y portugués. El gobernador Peter Stuyvesant, conocido por su perspectiva antisemita, inicialmente les había negado a los judíos el derecho a rezar en reuniones públicas. Los judíos pelearon por sus derechos y ganaron el permiso. Hoy en día, Shearit Israel ocupa una gran estructura en la calle 70 y Central Park West. Vale. Entonces, estos asentamientos llegan a Estados Unidos y ahí llegan prácticamente las primeras comunidades judías a los Estados Unidos. ¿Sí? Sefardí. Los sefardíes, estamos leyendo ahorita, ¿cierto? Que tienen otro tipo de lenguaje. ¿Cómo se llama? Ladino. ¿El ladino de qué se compone? ¿Qué más? Tiene influencia también que italiana, ¿qué otro? Eso es una mezcla. Árabe. Portugués. También. Portugués, es el lenguaje que utilizan ¿quién? Los sefardíes. ¿Sí? Así como vamos a ver que los askenazíes usan ¿qué cosa? El yiddish. Eso en cuanto a la comunidad judía. O sea, vamos ya en el año 1600. Pasamos del año 300 al año 1600 de todo el movimiento más o menos judío. Entonces yo tengo una pregunta. Sí. Desde el momento que estamos hablando, cuando tuvo el exilio de España hacia esos lugares, Sí. porque no hay registro, bueno, te pregunto, no hay algún registro o elemento que hayan dejado, un rollo, una Torá, una mesura? ¿Qué han dejado al otro lado? ¿En Acá. Europa? ¿En Colombia? No, pues no en Colombia, acá en América. No, o sea, que hayan bajado a Sudamérica. O sea, imagino que a la parte donde ellos llegaron, Sí. deberían haber llegado con algún elemento representativo de su emuná, ¿sí? Porque no hay un registro de eso, o porque no se conserva eso. ¿Qué
ellos han llegado, o sea, como una especie de museo. Sí, por Donde ejemplo, digan, miren, esta es la kipot que usaban, o esta era el tal. por ejemplo, cuando estábamos viendo algunos elementos, se nos decía que, por ejemplo, en Antioquia, obviamente ya es mucho más moderno, ¿no? Sí. ¿Cómo se ponen esos paisas? El poncho tiene, o sea, puede ser por esa tendencia. Entonces mi pregunta es que de esos exilios se puede haber dejado otro elemento Que sea visible, que esté que camuflado. sea visible, Que sea camuflado. aunque eso se heredaba de ellos. Entonces, pues no sabría responder qué otro aspecto físico, pero yo por ejemplo la comida. La comida tiene una gran incidencia en la cultura y quedó como perdida. Porque vuelvo y repito que el cocido, pues yo una vez hice, me he hecho el estudio histórico al cocido porque mi mamá lo hace, y yo dije, ¿de dónde sacó mi mamá eso? ¿De qué tribu? O de la zona donde ella vive, y si usted busca, hubo unos asentamientos judíos, se creen, en la región de Garagoa. De Garagoa, Boyacá, y ahí ellos trajeron, por ejemplo, esa parte de la comida, el cocido, que ha podido ser que de pronto nosotros no lo tenemos visible. Pues de por sí las arepas, pues falta de una arepa, pues, y eso es una matzá. Exactamente. ¿Sí o no? Y uno pues come arepa todo el santísimo día, y uno dice, pues eso es paisa, ¿sí o no? O no sé, de Caldas, de por ahí de Antioquia abajo, ¿no? Y uno realmente mira y usted mira simplemente que eso es lo que nuestros padres era matzá, una harina encima de un carbón. No sé en qué más podríamos Eso encontrar. es la actitud porque, pues como buenos judíos, siempre nos darían con un rollo y una Torah, ¿no? Ya le entiendo. De eso es lo último que se Ya desprende un entendí. judío. Ahora sí entendí la pregunta. Y pues al llegar a un punto y a sentarse, pues imagino que eso debe perdurar. Si yo, por ejemplo, que en Colombia, no sé si Sergio haya escuchado, que en Colombia haya quedado un Talmud, porque parece que me van a poner el Talmud, ¿no? Por ejemplo, un Talmud en Antioquia, que era parte de ellos fueron los colonizadores, no, que yo sepa, no. Lo mismo te fue lo del cocido. Dice, el cocido tiene su origen en un plato llamado la olla podrida, que es de origen judío, y se llamaba la adafina. Estos platos, o este plato estaba hecho principalmente de garbanzo y carne de cordero cocinada en ollas de barro. Y la variación que se le colocó en el departamento de Boyacá fue que en vez del cordero se agregó tocino. Tal cual. Sí. Pero el origen del cocido es meramente judío. Y hay unas cosas que, por ejemplo, mi mamá, ¿cierto? Me cuenta, sobre todo mi mamá, mi papá mi papá hablamos de política moderna y fútbol. Ese era el tema central con mi papá. Pero de historia, hablo con mi madre. ¿Sí? Me gusta mucho preguntarle la parte histórica que ella vivió. Y el por qué, por ejemplo, en mi caso, yo tuve que haber nacido con esa tendencia. Ustedes también, con todo respeto, ¿no? Ustedes deberían también averiguarles con sus familias, con sus abuelos, con sus personas que tengan antiguos, y digan, venga, ¿y nuestros abuelos de dónde eran? ¿Qué hacían? ¿Qué practicaban? ¿Qué parte de mucha cultura se perdió? Mucho de eso pues cuando llegamos a las ciudades eso quedó ya enterrado. Pero yo creo que eso nos le da muchas raíces. Por ejemplo, yo le preguntaba a mi mamá, mi abuelo, ¿cuál era el animal que más le gustaba consumir? Y decía, en mi casa, dice mi mamá, podría faltar lo que fuera menos el cordero. No, o sea, dice mamá. Los criaban, los cultivaban. Sí, dice ella, su abuelo podría faltarle la gallina, podría faltarle el pescado, lo que fuera, pero no le podía faltar el cordero. Él siempre tenía que tener un cordero a la mano y él mismo lo sacrificaba. ¿Sí? Entonces ahí fue donde yo dije, mamá, y yo le pregunté a ella, ¿usted dónde aprendió a hacer el cocido? Porque no es un plato muy fácil de hacer, porque no tiene cubios. Es una pregunta, pero digamos es decir, el pueblo paisa como tal, ellos tienen datos históricos, saben quiénes son, de dónde vienen, sus raíces o cosas de esas, o qué pasa con ellos. Pues que yo digo, bueno, hay una cosa que se creó en 1910, del 10 al 20, y luego como una especie de eso, como un resurgimiento de su filosofía, de su forma de vida, y ahí fue donde quisieron independizarse de Colombia, ¿cierto? Por esa época. Sí. Y ellos lo hicieron, uno hace eso cuando busca sus raíces. Sí, lo que pasa es que los siempre estaban inspirados en Panamá,
como Panamá, que ahí se quita Antioquia, se querían independizar porque los países eran del Partido Liberal y el partido del gobierno era el conservador. Entonces quisieran armar su propio país como Panamá, hasta tenían su bandera y todo. Sí, pero su regionalismo no nace en una cuestión de Panamá, su regionalismo nace en una cuestión de conocer quiénes son sus raíces. Sí, cultural. Es cultural, no político, no hay una idea política, sino cuestión cultural. De su... Entonces, hasta su forma de ser, muy creídos. Sí, O pues. sea, creen como lo más, creen como lo más, muy regionalistas. Por ejemplo, uno vaya a pedir trabajo y dice, si no eres paisa, no. Pero debe tener un país. Sí, he escuchado, es muy difícil. Que usted va a ir a poner un negocio allá. Eso es algo muy de la cultura, ¿cierto? Muy judaico. Y vuelvo y repito, ellos desde el colono, por ejemplo, el paisa de Juanes, el paisa de Balvin, del arquero de Ospina, ¿sí? El Barbadito, es muy diferente al que va bajando hacia la parte de Sabaneta, de Jerusalén, de Jericó, de Venecia, el nordeste antioqueño, que ese es mucho más de los como indios, o sea, el moreno bajito, De hecho, y no tiene que ver con el barbadito ese bonito, y entonces uno dice, estos vienen de otro lado, parece, ¿no? Parece ser, pues. De hecho, en Antioquia hay como varios pueblos o cosas así que tienen nombres de origen. Ya, religioso. El solo departamento, Antioquia. Jerusalén, Antioquia. Que Jerusalén, Belén, hay muchas cosas así en Antioquia. Entonces, todo eso, cuando yo empecé en esto, me causó curiosidad porque yo tenía tanta vínculo con las cosas israelitas. Que tenía que ver con dos chiquitos que son mis papás, como entender rápidamente este cuento, con las cuestiones israelíes, porque creo yo entender rápidamente esto, sí, como si esto hubiera sido pasado, y realmente a mí mis padres pues no, porque ellos son meramente católicos, pero sí empecé a mirar que eran, cada vez que hablo con mamá, cosas de mi abuelo, sobre todo de mi abuelo, que era una persona, dice mi mamá, que era realmente intransigente, era una persona muy drástica, muy fuerte, pero una forma de actuar era una manera muy correcta, muy legal. Por ejemplo, no me gustaba. Hoy me estaba diciendo, mire, yo dije, eso tiene que ser de algo, porque ellos dicen que se quedaron sin fósforos una mañana, ¿sí? Y de aquí al vecino, aquí a la droguería tenían un vecino, ¿sí? Y dice mi mamá que de aquí al parqueadero de otro vecino. Y mi abuelo no permitió que se fueran a pedir una cerilla y un fósforo. O sea, digo, mamá, es como algo ilógico porque ¿cómo vamos a quedar sin un fósforo? Para aprender. Un fósforo se necesita para aprender y usted con esa brasa tiene para 15 días. ¿No dejan pagar la brasa, sí o no? Y dice mi mamá que cogió un pedazo de penca, una gay, y sacó con un machete y una piedra al lado y empezó a pegarle duro la piedra y que la chispita esa saltara ese y prendiera. Que él prefirió eso a ir donde el vecino a pedir un fósforo. Pero podría ser orgullo o qué. Yo digo que es basado en la vaina de ser como no superior, sino que él también tenía una especie de autosuficiencia. Y de no deberle nada a nadie. De nada y nuestra nación es una nación que generalmente no le quiere deber nada a nadie. Pues de hecho eso es una promesa, ¿no? Pedirás Prestarás y no pedirás. y no pedirás prestado. Sí, entonces hay cosas que me ha dado contando mi papá, de mi madre, de mi abuelo, pues digo, sí, definitivamente hay cosas que obviamente tiene que haber una incidencia de nuestros hermanos judíos en el comportamiento. Y yo digo que los que estamos llamando a las raíces, ustedes, perdón, busquen y verán si este cuento les está llamando la atención. Y ustedes van a ver que ustedes tienen mucho que ver con cosas israelitas que uno practicaba y uno dice, sí, definitivamente sí. Uno tiene genes de esa gente. ¿Será que Israel tiene deuda externa o...? No sé. Creo que si la tiene con los Estados Unidos. Es decir, entre ellos me imagino que es un buen negocio porque el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todo a quién pertenece. Es decir, ellos mismos se prestan plata. Eso dice, ¿no?
Sí, Los Rothschild, los Rockefeller son los de los Rothschild, sí, Rockefeller son ellos. Y obviamente ellos son los dueños del fondo. A nosotros le debemos el 40% del Producto Interno Bruto, ¿no? Esta semana salió eso, en Colombia. O sea, le debemos a los judíos el 40% de nuestra deuda externa. Eso más o menos, vamos a desembarcar en 1600, vamos a dejarlos ahí, ¿sí? El primer asentamiento judío en los Estados Unidos. De hoy en ocho empezamos con los askenazís y los dimos en el 1600 y quedamos en el 1600 a ver dónde echamos nosotros. Como le digo, en esta época, en esa zona, entonces uno no encuentra el más mínimo vestigio. Miren, y he leído, me he puesto a escuchar, ¿cierto? Historiadores de todos los tipos, así nos da una lucecita, perdóname que utilice el término que me gusta, judío mesiánico, donde supone que nosotros vendríamos, ¿no? Algún tipo de chispa que nosotros digan, sí, nosotros venimos de ese movimiento. Y no hay por ningún lado un vestigio de judíos que crearan en Yeshua, no lo hay. Hay una línea que es la judío mesiánica, ¿cierto? La judío mesiánica. Ellos, como grandes pregonadores, han tenido a dos personas. En mi concepto, en mi humilde concepto que no conozco más, Dan Ben Abraham y Michael Root. ¿Sí? ¿Sí han escuchado a Michael Root? Es que Michael Root todavía es muy cristiano, me parece a mí. Sí, yo no sé, bueno, yo hace mucho no veo videos de él. Yo vi uno que me pareció el de la Navidad, que sale con un gorrito. Yo creo que vi 4 o 5 videos de él, no vi demás, me pareció interesante. Bueno. De Michael Root, pues Michael los Root. datos históricos, pero hasta ahí, porque mi Sí. interpretación está muy corta. Michael Root y Dan Ben Abraham, que lo está buscando cerquita. Dice que se llama Usted, presidente de la AMI. Sí, AMI. Dice Alianza Netzarita Internacional. Eso no quiere decir que ellos sean otro grupo aparte de los askenazís y los sefardís. No. Es un grupo que identificaron a Yeshua como Mashiach, pero se cobijaron en algunas tradiciones modernas, de algunos judíos reformistas y sefardís. Y se quedaron ahí. Y están ahí. Vale. Dan Ben Abraham. Cogieron una línea. Cogieron una línea. Sí, cogieron una línea. O sea, cuando uno llega a este cuento, uno quiere identificarse con una línea. Hay algo que lo jala a uno. Puede ser sefardíes, que nací, o caraíta. Sí, cualquiera de los tres. Entonces, uno dice, no, ¿cuál página ve? No, veo esto, estudio ocular, no quiero estudiar. Entonces, estos dos señores, pues, creo yo, son los más que han sido conocidos en los últimos años. Creo que el judaísmo mesiánico, del año 2000 hacia acá, ha tenido un auge, ha tenido ¿cómo se llama eso? Que se ve, que bueno, se ve como quisiéramos verlo, porque nosotros somos bichos raros para la gente. Sí, si usted dice judío mesiánico, dice, ¿qué es? O ustedes que practican, ¿no? La fe hebrea, ustedes quedan como perdidos. Y ellos dos son pregoneros, digamos en sí, que hicieron como públicos sobre todos los videos la creencia hebrea, camuflada como judíos mesiánicos. Entonces, se crean estos grupos. Este es de los Estados Unidos, ambos son de los Estados Unidos, pero aquí en Latinoamérica, pues yo no escuché, salvo personas que hayan ido a Israel, o salvo personas, por ejemplo, el señor que yo les dije alguna vez, que es de la comunidad Cruzada Profesional Estudiantil de Colombia, Chamorro. Chamorro sí fue a Israel y él vio que no habían cosas en su sitio. Y entonces, ¿qué hizo él? Chamorro llegó y trajo y escribió un libro que se llama Las Fiestas del Señor. Yo no se lo mostré a ustedes, ¿no? Eso. Él viene y trae y escribe ese libro y lo pone en la comunidad, pero yo digo, o sea, este man trajo algo y ¿por qué no lo puso en práctica? Tan raro, tan extraño. Hacía un estudio para dejarlo en el papel. Sí, y quedó ahí. Jimmy Chamorro. Sí, él es el hijo, Jimmy, el papá del señor Chamorro. Ya. ¿Sí? El señor Chamorro fue a Israel y dijo, hay cosas que no están en su sitio. Tanto que él establece que las células de los grupos familiares se hagan los sábados, en la comunidad de él. Y los domingos desde otra reunión, una macro reunión. Y él pone y escribe el libro ese que él ha estado en rojito que se llama Las Fiestas del Señor. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que no hay vestigios que nosotros hayamos tenido un pregonero.
Por ejemplo, nosotros, yo en mi caso, yo nací, entre comillas, en la iglesia cuadrangular. ¿Sí? La iglesia cuadrangular pues tiene una historia inmensa, basada desde los Estados Unidos, Amy Ferguson, en 1920, 30, algo así por aquí, bajó de los Estados Unidos por toda Latinoamérica y aquí a América, llegaron también a Boyacá, y Boyacá se puso la primera iglesia cristiana cuadrangular y ya después en Bogotá se regó. Aquí hay más de 900 y pico iglesias. Creo que compartir ahí una cuadrangular en el barrio que está al lado también, San Humberto. Entonces, ¿qué lo puede hacer? Exiliarnos y empezar a hacer grupos pues, como estos. No, grupos como estos, pues nacimos prácticamente, perdón, entre comillas, de la nada, que nosotros somos de la nada, pero a través de un cuestionamiento que Dios trajo esa chispa algún día de ponernos a estudiar de dónde venimos y para dónde nos vamos. ¿Sí? Y el caso de nosotros, del grupo que ha establecido, que nosotros sepamos bien, entendamos bien eso, que tengamos ese plus diferente de que se sentó usted y usted entendió de dónde viene y para dónde va. Por eso ando últimamente hablando mucho con mi mamá y mi abuelo, para mirar de dónde vienen y ustedes de verdad busquen en sus comportamientos y sobre todo en sus tradiciones y lo que hagan en casa, de dónde viene esa herencia. Y hay algo genético, no de verdad, de las cosas israelitas. Yo no soy israelita porque sea un fanático, a veces suena que soy fanático, ¿cierto? Pero la gente está preparando Navidad desde ahorita, ellos son fanáticos. ¿No? ¿Usted no cree que se arman un arbolito desde ya que sirve solamente a partir del 16? Pues sí, desde septiembre en algunas. La música de diciembre, dijo, ¿cómo se llama el locutor? Desde septiembre la música de diciembre. Sí. Y entonces la gente, el extraño o el conocido o el que llega no dirá, ese man está loco porque más se cree israelita. Sí, ¿de dónde sacaría ese man ese cuento, ese barullo de que man ahora desde Europa puede ser ni que era judío, fue israelita? Con Gisá, con Jacob, con Noah, todos hebreos, hermano. ¿Qué pacto hizo con la iglesia? Ninguno. Con algún pastor, menos. Entonces nosotros no provenimos de una nación. Y somos una nación escogida. Sí, entonces alguien me dijo, es que usted se cree la última Coca-Cola porque ustedes son elegidos. Le dije con todo respeto, nosotros no nos creemos la última Coca-Cola, somos la última Coca-Cola. ¿Sí? Porque el Dios de este cosmos escogió un pueblo para revelarse a él, ¿o no? ¿Cuántos pueblos escogió? Uno. Yo tengo la culpa, no tengo la culpa, hable con él y el hermano, porque usted no escogió a los árabes, escogió a otro, no tengo la culpa, man. Es más, yo ni sé por qué me escogió. Dice que por qué, por gracia. ¿Para qué? Precisamente para que no me soberbezca. Por gracia ustedes salvos por medio de la fe, esto no es don de vosotros, ¿para qué qué? Para que nadie se gloríe delante de su presencia. Somos el pueblo escogido, somos el pueblo escogido. Somos la nación santa. Sacerdocio, nación, Pueblo adquirido por Dios. pueblo, la iglesia, pueblo. ¿Nosotros adquirimos a Dios? No, pueblo adquirido por Dios. ¿Es así o no es así? Pueblo adquirió, o sea, Dios adquirió un pueblo. Todos los otros pueblos los felicitamos. Todo lo que hagan, ¿sí me entiendes? Quemen incienso, coman marrano, cojan a Belcebú, háganle un altar si quieren, como usted lo quiere. ¿Sí me entiende? Pero a nosotros nos escogió. A nosotros nos escogió para exclusivamente, ¿qué cosa? Cumplir este libro que es dado a quién? A los israelitas. Oremos.